Antes de comenzar, camarada, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Como se ha mencionado en el video anterior, durante la Segunda Guerra Mundial, el Führer ascendió a 26 altos oficiales al rango de mariscal de campo. 20 fueron del ejército y 6 de la Fuerza Aérea. Ya hemos visto anteriormente a los 15 primeros. En esta segunda parte vamos a ver a los 11 restantes y también a los 2 oficiales de la Armada que obtuvieron el rango de Gran Almirante, que vendría a ser el equivalente de mariscal de campo. Comencemos. Erwin Rommel es sin lugar a dudas el mariscal de campo alemán más famoso de toda la Segunda Guerra Mundial, admirado por los suyos y respetado por sus rivales. Rommel estuvo presente en la invasión a Polonia, pero estuvo a cargo de la seguridad personal del Führer. No fue hasta 1940, durante la campaña francesa, cuando dirigiendo a la 7ª División Panzer comenzó a forjar su leyenda. La 7ª División fue una de las primeras unidades alemanas en alcanzar el Canal de la Mancha y capturó el puerto de Cherburgo. A principios de 1941 es enviado a Libia para apoyar a los italianos y frenar el avance de los británicos. En la primavera de ese mismo año expulsa a los británicos de Libia y deja cercado el puerto de Tobruk, que finalmente cayó el día 21 de junio de 1942. Este hecho le valió a Rommel su ascenso a mariscal de campo. Con la caída del frente africano, Rommel es evacuado a Alemania y en noviembre de 1943 recibe la orden de trasladarse a Francia, donde fue nombrado responsable de defender la costa atlántica. Con el fracaso de la Operación Valquiria, el nombre de Rommel salió a relucir entre los golpistas. Hitler, que no quería un juicio y ejecución contra uno de los mariscales más respetados de Alemania, le ofreció que se suicidara a cambio de la seguridad y el buen nombre de su familia. El 14 de octubre de 1944, Rommel tomó el veneno que le llevaron 2 generales por encargo del Führer. Fue enterrado con grandes honores militares. Su condecoración más alta fue la Pour le Mérite y la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Para más detalles de la vida de Rommel puedes ver los 2 videos que he realizado acerca del mariscal. Georg von Kochlar, al mando de su tercer ejército, fue quien tomó la ciudad costera de Danzig durante la invasión a Polonia. Durante la ofensiva occidental dirigió la ocupación de Holanda hasta Bélgica, incluidos Rotterdam y La Haya, además del importante puerto belga de Amberes. Participó en el avance por el norte de la Unión Soviética durante la Operación Barbarroja, llegando a Leningrado y siendo ascendido a mariscal de campo en 1942 y reemplazando a von Lieb al mando del Grupo de Ejércitos Norte. En enero de 1944 las tropas soviéticas rompen el cerco de Leningrado y Kochlar retira a sus tropas de los alrededores de la ciudad para evitar el cerco. El canciller del Reich, opuesto a cualquier tipo de retirada, lo destituye el 31 de enero de 1944. Tras esto pasó a la reserva y durante el resto del conflicto no recibió ningún mando. Al final de la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los aliados y juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra y condenado a 20 años de prisión. Fue liberado en 1953 y fallecería en 1968. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble. Erich von Manstein es considerado por muchos el mejor estratega de toda la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Manstein era jefe del Estado Mayor del general von Rundstedt y toma parte de la invasión de Polonia. En 1940 propone un intrépido ataque por el bosque de las Ardenas, que el Estado Mayor alemán desestima. Sin embargo, el Führer aprueba su plan de operaciones y logra un brillante triunfo que le vale su ascenso a general y la Cruz de Caballero. En 1941 toma el mando del 56 Cuerpo Panzer y avanza por los países bálticos hasta llegar a Leningrado. Posteriormente toma el mando del 11º Ejército y se le encomienda la toma de Crimea, la cual logra capturar en un rápido avance, mientras deja sitiado el puerto de Sebastopol. En 1942 por fin conquista Sebastopol y recibe el grado de mariscal de campo. Luego del desastre en Stalingrado, von Manstein logra estabilizar la zona sur del frente y recupera las importantes ciudades de Yarkov y Belgorod, aplicando su defensa elástica o defensa móvil. Luego de esto participa en la batalla de Kursk al mando del Grupo de Ejército Sur. Luego de esta importante batalla, Manstein libra una serie de batallas defensivas. En todas logra replegarse de manera ordenada ante la exasperación del Führer, quien aboga por luchar y no ceder ni un palmo de tierra. En febrero de 1944 ordena que varias divisiones evacúen la bolsa de Korsun. Debido a esta desobediencia, el Führer lo releva del mando.
En esos días, una severa enfermedad contraída por el frío extremo le obliga a pasar al retiro. A principios de 1945, ante la inminente ofensiva soviética, evacúa a su familia de Prusia Oriental hacia el oeste. Cayó prisionero de los británicos en mayo de 1945. En 1949 fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a 18 años de prisión, pena reducida luego a 12 años y finalmente fue liberado solo cumpliendo 4 años de sentencia. Al salir de la cárcel ocupa el cargo de consejero de la Bundeswehr, reconstruyendo el ejército alemán de la posguerra. Murió en 1973 a los 86 años. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Si quieres ver información más detallada de von Manstein, hay un video dedicado completamente a él en el canal. Friedrich Paulus es en definitiva el mariscal más polémico de esta lista. Tomó parte de la invasión a Polonia en 1939 y en la campaña occidental tomó parte de los ataques contra Bélgica y Holanda. En junio de 1940 ascendió a teniente general, pasando a convertirse en jefe del Estado Mayor del ejército de von Reichenau. Hitler lo convocó para planificar la Operación Barbarroja. Paulus aconsejó que debían cortar la retirada de los rusos, evitando su repliegue hacia el interior del país. También le planteó al Führer la urgencia de buscar ropa invernal para los soldados, en caso de que la campaña se extendiese. En enero de 1942 toma el mando del Sexto Ejército. Durante el verano de ese mismo año sus tropas avanzan hacia Stalingrado, luchando una cruenta batalla por la ciudad de Stalin que duraría cerca de 6 meses. El 30 de enero de 1943, con el Sexto Ejército ya cercado y agonizante, el Führer decide ascender a Paulus a mariscal de campo, insinuando que nunca un oficial alemán de esta categoría se había rendido. El motivo de este ascenso era claro: Paulus debía quitarse la vida. Finalmente el mariscal Paulus y los restos destrozados de su Sexto Ejército se rinden el 2 de febrero de 1943. Paulus fue liberado por los soviéticos en 1953, viviendo en la ciudad de Dresde, donde fallecería en 1957. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble. Paul von Kleist, a pesar de su edad, fue llamado de nuevo a filas para participar de la invasión de Polonia como comandante en jefe del 22º Cuerpo de Ejército Motorizado. El 5 de marzo de 1940 fue nombrado comandante del Grupo Panzer von Kleist, el cual, bajo su mando, participó en la campaña de Francia entre mayo y junio de 1940. En abril de 1941 fue enviado a los Balcanes con el primer Grupo Panzer. Allí, las tropas bajo su mando capturan la ciudad de Belgrado. Entre el 25 de octubre de 1941 y el 21 de diciembre de 1942, estuvo al mando del primer ejército Panzer en el frente oriental. Durante los primeros meses de 1942, tuvo como objetivo la captura de la importante región del Cáucaso, vital para Alemania por sus pozos de petróleo. El 30 de marzo de 1944 fue relevado del mando por Hitler, retirándose a su casa en Baviera. En 1948 fue enviado a la Unión Soviética, sentenciado a cadena perpetua, muere el día 16 de octubre de 1954, en el campo de prisioneros de Vladimir, cerca de Moscú. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Maximilian von Weich estuvo al mando de su propio cuerpo de ejército durante la campaña polaca. Posterior fue nombrado jefe del segundo ejército durante la campaña contra Francia. Por sus méritos fue condecorado con la Cruz de Caballero y ascendido a coronel general. Al mando de sus tropas tomó parte en la campaña de los Balcanes y en los preparativos para la Operación Barbarroja. Participó en 1941 en las batallas de Kiev y Smolensk. En 1942 fue asignado a liderar el recién creado Grupo de Ejércitos B, donde estaba encuadrado el Sexto Ejército del general Paulus. El inmenso objetivo de este grupo de ejércitos era tomar Stalingrado y cubrir aproximadamente 800 kilómetros de frente. Weich advirtió que sus líneas eran demasiado débiles, pero el canciller alemán lo ignoró. Sus miedos se hicieron realidad cuando en noviembre de 1942 los soviéticos lanzaron la Operación Urano, destrozando las tropas italianas, húngaras y rumanas y dejando al Sexto Ejército cercado en Stalingrado. Cayó en desgracia cuando pidió la retirada del sector.
parte del grupo B de ejércitos, le fue arrebatado del mando e incorporado dentro del nuevo grupo de ejércitos del Don, liderado por el mariscal von Manstein. Luego, en febrero de 1943, la parte restante se unió con el grupo de ejércitos del Don en un nuevo grupo de ejércitos del sur, también liderado por von Manstein. Weich pasó entonces a la reserva. Cuando la situación alemana comenzó a ser más preocupante, en agosto de 1943, al mariscal se le ordenó liderar el grupo de ejércitos F en los Balcanes para defenderse de una posible invasión aliada. Hacia el final de 1944, supervisó la retirada de la Wehrmacht de Grecia y Yugoslavia. Cuando culminó la contienda, fue juzgado en Nuremberg por los crímenes cometidos durante la ocupación de Yugoslavia en contra de los partisanos. Sin embargo, debido a temas de salud, fue retirado del juicio. Finalmente murió en 1954. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble. Ernst Busch estuvo bajo las órdenes de Sigmund List durante la invasión a Polonia en 1939. En 1940 dirigió las acciones del 16º Ejército Alemán durante la campaña contra Francia. Por sus méritos obtuvo la Cruz de Caballero. En 1941 formó parte de la invasión a la Unión Soviética, dirigiendo de nuevo al 16º Ejército y avanzando en el sector norte del frente, bajo las órdenes del mariscal de campo Liev. Su ascenso a mariscal de campo lo obtuvo luego de repeler varios importantes contraataques soviéticos. En octubre de 1943, Busch reemplazó al general Gunther von Kluge como comandante general del Grupo de Ejércitos Centro. En 1944, debido a la desastrosa derrota que sufrió el Grupo de Ejércitos Centro durante la Operación Bagration, Busch fue destituido del cargo y pasó a la reserva. Fue llamado de nuevo a filas en 1945 para dirigir el Grupo de Ejércitos del Noroeste. En compañía de los paracaidistas de Student tuvo la misión de frenar la ofensiva del general Montgomery y los aliados que peleaban ya en suelo alemán. Finalmente, Busch se rindió a Montgomery el 3 de mayo de 1945 y murió en un campamento de prisioneros en Inglaterra, el 17 de julio de ese mismo año. Sus principales condecoraciones fueron la Cruz de Caballero con hojas de roble y la Pour le Mérite. Wolfram von Richthofen participó en la Guerra Civil Española junto a la Legión Cóndor. Fue el responsable del bombardeo de Guernica. Durante la invasión a Polonia era jefe del 8º Cuerpo Aéreo y tuvo bajo su cargo la incursión de bombardeo sobre Varsovia. En la ofensiva contra Francia tuvo un papel importante al coordinar los ataques aéreos de manera eficaz con la infantería y las divisiones Panzer. En la batalla de Inglaterra, el 8º Cuerpo Aéreo tuvo la misión de contener y destruir a la Fuerza Aérea Británica. Participó de la campaña de Creta y el día 17 de julio de 1941 fue condecorado con las hojas de roble para su Cruz de Caballero. Durante el verano de 1942 fue el encargado del bombardeo sobre la ciudad de Stalingrado, en apoyo de las tropas del entonces general Paulus. Finalmente, cuando el 6º Ejército fue cercado, estuvo a cargo del puente aéreo para abastecer con suministros a las fuerzas de Paulus. El 16 de febrero de 1943 fue promovido a mariscal de campo, estando a cargo del 4º Cuerpo Aéreo. Se le detectó un tumor cerebral en octubre de 1944 que lo hizo solicitar el retiro por enfermedad a finales de ese año. Murió el día 12 de julio de 1945 en un hospital militar en Austria. Sus principales condecoraciones fueron la Cruz de Caballero con hojas de roble y la Cruz Española de oro con diamantes. Walter Model estaba al mando del Estado Mayor del 4º Cuerpo de Ejército durante la invasión a Polonia y Francia. En la ofensiva contra la Unión Soviética, su división Panzer formó parte de la punta de lanza en el ataque al río Dnieper, llegando a ganarse la confianza de Hitler, tanto por su valía en el campo de batalla como por sus fuertes convicciones nacionalsocialistas. Su carrera militar fue meteórica. Pasó de mandar a una división Panzer en junio de 1941 a dirigir un cuerpo Panzer en octubre del mismo año. Dirigió al 9º Ejército a comienzos de 1942 y pasó a tomar el mando del Grupo de Ejércitos Norte y Centro entre enero y agosto de 1944, fechas en las cuales también obtuvo el ascenso mariscal de campo. Fue el planificador principal de la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. El canciller alemán lo consideraba su mejor general, por lo cual lo destinó siempre a los sectores más comprometidos.
tanto en el frente oriental como en el occidental. El 21 de abril de 1945, cuando su grupo de ejércitos B quedó rodeado en la bolsa del Ruhr, Model le dijo a sus más cercanos oficiales que un mariscal alemán no debe rendirse jamás. Acto seguido, se pegó un tiro para no caer prisionero de los aliados. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes. Ferdinand Schörner, durante la invasión de Polonia, estuvo al mando del 98 Regimiento de Montaña, pero fue en el frente de los Balcanes y al mando de la Sexta División que Schörner logró atravesar la línea de defensa Metaxas, mientras que una de sus unidades de vanguardia llegó a izar la bandera de guerra de la Wehrmacht sobre la Acrópolis de Atena. Al iniciar la Operación Barbarroja, estuvo al mando de parte de las fuerzas alemanas ubicadas en Finlandia, donde lideró un fallido intento de tomar el puerto de Murmansk. Desde noviembre de 1943 hasta finales de enero de 1944, comandó el 40º Cuerpo Panzer en el frente oriental. En marzo de 1944 estuvo al mando del Grupo de Ejércitos A y posteriormente del Grupo de Ejércitos Sur Ucrania. Cuando los soviéticos atacaron Crimea, Schörner fue el encargado de defender esta importante zona y de resistir en Sebastopol, aunque finalmente tuvo que evacuarlo. En julio de 1944 estuvo al mando del Grupo de Ejércitos Norte hasta enero de 1945, cuando toma mando del Grupo de Ejércitos Centro, con la misión de defender Checoslovaquia y la parte alta del río Oder. Para esa fecha la Wehrmacht era apenas una sombra de lo que fue años antes, y la ofensiva soviética fue más que inminente. Cuando Alemania se rinde, Schörner se encontraba en Praga. Sus tropas siguieron luchando para evitar caer en manos del Ejército Rojo y rendirse ante los estadounidenses. Finalmente, cuando él y sus hombres se rinden, fueron entregados a los soviéticos y enviados a un campo de prisioneros, donde Schörner pasó 10 de los 25 años a los que fue condenado. En 1955 es liberado y vuelve a Alemania Occidental, donde se le enjuicia en 1959 por la ejecución sin pruebas de 3 soldados alemanes. Fue encontrado culpable y pasó otros 4 años en prisión. Finalmente salió libre en 1963 y falleció en 1973. Sus principales condecoraciones fueron la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes y la Pour le Mérite. Y el último mariscal del Tercer Reich fue Robert von Greim. Durante la guerra estuvo implicado en la Batalla de Inglaterra y la Operación Barbarroja. Ante su buen desempeño con su flota aérea, el Führer le otorga la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. El mayor logro de von Greim fue la participación de su flota aérea en la Batalla de Kursk, donde ocasionó serias bajas a las divisiones de tanques soviéticas. El 28 de abril de 1945, von Greim y Hanna Reich llegaron a un Berlín cercado por los soviéticos. Allí fue ascendido a mariscal de campo y nombrado sucesor de Göring al mando de la Luftwaffe. Von Greim logró salir de Berlín, pero fue capturado por los aliados. Temiendo ser entregado a los soviéticos, se suicidó ingiriendo cianuro el 24 de mayo de 1945. Sus principales condecoraciones fueron la Pour le Mérite y la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Con esto hemos terminado de conocer a todos los mariscales de campo que tuvo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora como adicional conoceremos a los Gran Almirante de la Armada. Erich Raeder fue nombrado Gran Almirante el 1 de abril de 1939. En octubre de ese año sugirió al Führer que debía ocupar Noruega y Dinamarca por sus importantes bases navales. Fue quien se opuso a la Operación León Marino, advirtiendo que la Marina alemana no estaba en condiciones de enfrentar a la Royal Navy británica, y que habría mejores métodos para doblegar a Gran Bretaña, como por ejemplo el uso de la fuerza de los submarinos. También fue quien se opuso radicalmente a la Operación Barbarroja, alegando que Alemania no estaba lista para realizar esa inmensa operación. El tiempo le dio la razón. El canciller alemán fue quedando desilusionado por el desempeño de la flota de superficie de la Armada, el hundimiento del Bismarck en mayo de 1941, el fracaso de Lutzow y del crucero pesado Admiral Hipper para frenar y hundir un gran convoy británico en diciembre de 1942 fueron los desencadenantes para que Raeder presente su dimisión. Fue capturado por los aliados y procesado en Nuremberg en 1946. Se le condenó a cadena perpetua por su plan para invadir Noruega y Dinamarca, aunque finalmente fue liberado en 1955 y falleció en 1960.
Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero. Karl Dönitz insistió en que el esfuerzo de guerra de la Armada alemana recayera en los submarinos. Así pues, se comenzó a atacar ferozmente a los convoyes de suministros británicos. En 1941 los daños causados a los convoyes eran enormes, pero la victoria de Dönitz no se logró por dos motivos: la entrada de Estados Unidos en la guerra y el principal: los aliados lograron descifrar el código Enigma, por lo cual podían conocer todos los mensajes codificados de las unidades navales alemanas. El 31 de enero de 1943 fue ascendido a gran almirante y reemplazó a Erich Raeder al mando de la Kriegsmarine. En los últimos días de la guerra, el Führer nombró a Dönitz como su sucesor, y si bien no llegó a recibir el título de Führer, sí obtuvo el de jefe de Estado. En los juicios de Nuremberg enfrentó cargos por crímenes de guerra, fue condenado a 10 años de prisión y finalmente fue liberado en 1956. Falleció el 24 de diciembre de 1980. Su principal condecoración fue la Cruz de Caballero con hojas de roble. Con esto hemos llegado al final de estos dos videos de los mariscales de campo y gran almirante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Solo queda agradecerles por el buen recibimiento, recordarles suscribirse al canal para hacer crecer esta comunidad y comentarle que pronto tendremos el video con todos los mariscales de la Unión Soviética. ¡Hasta pronto!